Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas como siempre a estas charlas de astrología. Vamos a continuar con una nueva, la segunda de esta sección del curso que llamé Astrología Esotérica y que para diferenciarlas tienen como una especie de portada índigo violáceo en el canal de YouTube. Aunque esta es la charla 41 desde que comenzamos con el curso de Astrología de la Personalidad. Recomiendo antes de empezar ver las charlas anteriores, si no las has visto, para que esta tenga sentido, ya que guardan relación unas con otras, porque si no te parecerá muy extraña esta, salvo, claro está, que tengas algún tipo de conocimiento esotérico u oculto sobre este tema. Asimismo, las cuestiones que iré exponiendo a continuación, si no las comprendes de entrada, no te preocupes porque se irán aclarando sobre el final de esta exposición. Ahora sí, sin más preámbulos, continuando con la anterior, habíamos quedado en la formación del sistema solar con los distintos planos y fuimos viendo cómo entramos en el cuarto reino, el reino humano, luego de atravesar los reinos mineral, vegetal y animal, descendiendo primeramente como esencia monádica. A continuación, me voy a ayudar con unos ejemplos de Taimini en relación a esto que estamos investigando, para después volver a este mismo punto. Voy a ir agregando siempre algunas palabras nuevas a nuestro diccionario que podríamos decir esotérico. No son más de 50 o 60 términos que se repiten muchas veces. Y por eso conviene ir como aprendiéndolas de a poco para hacer más fácil esta investigación que estamos compartiendo. Trataré de expresar la relación entre Jivatma o alma individual, que es un término sánscrito, y Paramatma, que es otro término sánscrito que habla o hace referencia al alma suprema o universal. Ambos son términos que no pueden ser explicados, pero que pueden ser realizados dentro de la propia conciencia. Parece fácil diciéndolo así, pero no es tan sencillo. Pero vamos con detenimiento a ver esto. El tratar de comprenderlos mediante este encuentro que estamos teniendo, por lo menos intelectualmente, esta comprensión intelectual nos lleva a una etapa inicial en esta búsqueda. Es simplemente una pequeña brújula en estos comienzos para que nos pueda servir para etapas posteriores. Para comprender mejor algo, en ocasiones es oportuno emplear algunas analogías para hacerlo más sencillo. Comencemos exponiendo que esta relación entre el logos con las mónadas es comparable a la relación del Sol, por ejemplo, y sus rayos, pero con algunas diferencias importantes. Si bien esta correlación nos sirve para entender que un rayo es una emanación del Sol, ya que el rayo es parte y se deriva de él, la mónada, si bien está enraizada en el logos y deriva de él, tiene la potencialidad de convertirse en un logos, en un sol, cosa que el rayo no puede. Otro ejemplo que con frecuencia se utiliza para comprender esto es el ejemplo del fuego, por ejemplo, con las chispas. Así como la chispa, que simboliza a la mónada, es una con el fuego, imagínate una fogata, potencialmente tiene la capacidad de convertirse en otro fuego igual, si por ejemplo se la sopla y cae en un medio adecuado. Asimismo, un tercer ejemplo práctico que también podríamos emplear es la relación de un árbol con su semilla. La semilla tiene la potencialidad de crecer a semejanza del árbol del cual proviene cuando se la siembra en la tierra, al igual que la mónada cuando es sembrada en el suelo de Prakriti, palabra sánscrita, como ya la mencioné en la charla anterior, que hace referencia o habla de la materia primordial o elemental. Ahora bien, la doctrina oculta nos dice que la realidad, que es el objetivo del autodescubrimiento, se oculta dentro del corazón de uno,
en la profundidad de nuestro ser. Por eso, en cierta medida, antes de emprender este viaje, este periplo de autodescubrimiento, resulta oportuno, al menos en forma intelectual, tener un mapa de este océano interior que vamos a explorar. Es verdad que no hay camino. Caminante se hace camino al andar, como dice esa canción de Serrat. Pero, por lo menos, al tener un mapa intelectual, y como dije, una brújula, nos puede ayudar para mantenernos en una especie de dirección correcta. Uno de estos mapas que utilizo es naturalmente el mapa natal, el radix o carta astral, que cuando aprendes a leerlo bien, echa algo de luz en el camino a seguir. Y la brújula refleja este conocimiento que estamos investigando. Pero un mapa es un mapa. Es algo orientativo como la brújula. Es una representación simbólica de lo que vamos a explorar. Explorar para ir en búsqueda de eso que en ocultismo llamamos la realidad. Poner un nombre por etiquetar a aquello que no podemos nombrar, aquello que se oculta con toda su plenitud y que irradia como el sol, con todo su esplendor, en cada alma individual. Hay muchas personas que no necesitan de un mapa intelectual y que inician y concluyen esta búsqueda de manera exitosa. Pero hay otras tantas, hay muchas otras almas maduras y con experiencia de vidas pasadas que les falta, como quien dice, el último empujón para ir al encuentro de esta hermosa aventura y sumergirnos en este océano sin orillas. Meher Baba habla de los estados de conciencia en referencia a esto, como veremos ahora a continuación. Pensemos en una cebolla con sus capas para referenciar los estados de conciencia. Si bien todos estos estados de conciencia recubren a la realidad última como capa tras capa, como las capas de una cebolla, que si bien parece teóricamente fácil, el asunto en la realidad no es tan sencillo, porque aparece involucrado todo el proceso de la conciencia y sus vehículos. Estos estados de conciencia, estas capas, no son distancias físicas, no se trata de longitudes, no se trata de distancias, sino de velos. Puede haber, por ejemplo, grandes distancias en diferentes planos, por ejemplo, en el plano astral o emocional, o grandes lejanías en el plano mental, por nombrar algunos. Pongamos otro ejemplo que refleje lo que estoy expresando. Podemos tener una gran distancia de simpatía y empatía en el plano emocional. Puedes tú que escuchas sentir una cierta cercanía con quien habla en este momento y sin embargo sentirte muy distante con alguien físicamente que está más cerca de ti. Dos personas pueden estar viviendo juntas y sin embargo estar a enormes distancias por falta de afinidad en el orden emocional. O si lo vemos desde el plano mental, podemos hablar de una falta de respuesta en este plano. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, a un pensamiento que puede estar muy lejos de nosotros. Me doy cuenta de esta distancia según el grado de dificultad de respuesta hacia ese pensamiento. Si nuestra mente no le responde, estamos muy lejos, muy separados y distantes de él. Espero que me esté siguiendo con esto. Pero hay una distancia mucho más sutil en el campo de la conciencia. Y esta sutil distancia depende de la capacidad de suprimir todos estos niveles intermedios de actividad mental para fusionar nuestra conciencia con esa realidad, con aquello que queremos conocer por percepción directa. Sigamos con esto. Es muy importante tenerlo claro. Supongamos que sentado a mi lado, a mi derecha, hay una persona que alcanza niveles muy profundos de conciencia mediante la meditación. Por ejemplo, alcanza la conciencia átmica, conciencia que se oculta más allá de los planos astral, mental y búdico. Estaríamos hablando de un adepto que instantáneamente podría detener la actividad mental
de todos los niveles intermedios y elevarse o situarse en este nivel átmico. Esto es lo que hace un adepto cuando quiere centrarse en su conciencia monádica. Podemos intuir que este nivel átmico es muy próximo a su conciencia física. Por otra parte, además de este adepto, sentado a mi izquierda, hay un hombre común, con la misma relación de los diferentes cuerpos, pero los niveles de su mente son como un muro que le impide conectarse con su conciencia átmica, por lo que pareciera estar muy distante de su personalidad. Por eso se puede entender el problema de las distancias. Puede haber cierta cercanía o una enorme lejanía entre nosotros y esas expresiones cuando se habla de, por ejemplo, logos cósmico, logos solar, logos planetario, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas realidades que parecen lejanas están, como quien dice, escondidos en los niveles más profundos de toda alma, pero parecen que están lejanas por esa sutilidad que estamos hablando. ¿Se podría medir a qué distancia estamos de esta meta? Claro que no, pero sí podemos tener como un atisbo. Patanjali, en uno de sus sutras, expresa: está más cerca de aquellos cuyo deseo es intensamente fuerte. La intensidad de ese deseo tiene que ser tan fuerte como el del amante y el amado. No se piensa en otra cosa. No hay nada que nos interese más que eso. La mente tiene que estar libre de ataduras, y esas ataduras están respaldadas por diversos sanskaras. Los sanskaras los vimos en otras charlas, pero no está como de más recordarlo. Para ello, puedes rever, si las viste, o verlas por primera vez si no las viste, la charla 3 y la charla 31, que se tocó este asunto sobre los sanskaras por Meher Baba. Por eso no voy a abrirme sobre este tema ahora. Simplemente recordarte que los sanskaras podrían traducirse como deseos u apetitos. Los sanskaras son impresiones que en cada pensamiento, emoción y acto producen modificaciones en la mente, motivo por el cual la mente está continuamente creando y acumulando en el transcurso de su experiencia. Estas impresiones pueden ser densas o sutiles. Son densas si se relacionan con las cosas del mundo o plano físico, como el cuerpo y los asuntos de la naturaleza, y son sutiles cuando se relacionan a procesos mentales. Asimismo, pueden ser naturales, producto de la evolución natural y orgánica, cuando fuimos atravesando diferentes reinos, como el mineral, el vegetal y el animal, como vimos en la charla anterior. Y los otros, los no naturales, que el alma cultiva después de alcanzar el reino humano. Estos últimos están relacionados a la libertad moral de la conciencia, a esa libertad de estar optando por lo bueno o lo malo, por la virtud o el vicio. Meher Baba dice que estos sanskaras pueden clasificarse de la siguiente manera. Primero, sanskaras físicos, densos, que permiten que el alma experimente el mundo físico y lo lleven a identificarse con el cuerpo físico. Segundo, sanskaras sutiles, que permiten que el alma experimente el mundo sutil y lo lleven a identificarse con el cuerpo sutil. Y tercero, sanskaras mentales, que permiten que el alma experimente el mundo mental y que lo lleven a identificarse con el cuerpo mental. Por lo expuesto, expresa textualmente lo siguiente en el libro Discursos. Los seres humanos no poseen la iluminación del ser porque los sanskaras, o las impresiones de experiencias pasadas que se acumularon, cubren su conciencia. La voluntad de ser consciente, con la cual se
puso en marcha la evolución, ha logrado crear la conciencia plena en la forma humana. Sin embargo, la conciencia no llega a conocer al alma universal porque el alma individual es impulsada a utilizar su conciencia para experimentar los sanskaras en lugar de emplearla para experimentar la verdadera naturaleza del alma como alma universal. El hecho de que experimente los sanskaras la confina a la ilusión de ser un cuerpo finito que trata de adaptarse al mundo de las cosas y personas. Y como estamos hablando de los cuerpos, como el cuerpo físico, el cuerpo sutil, es oportuno profundizar un poco en esto para comprender lo que veremos después. Cuando hablamos del hombre y en especial del cuerpo, se podría decir que físicamente el cuerpo físico está compuesto por un sistema de cuerpos que se interpenetran y por diferentes sustancias o composición química. Químicamente podríamos decir que tiene ciertos porcentajes de, por ejemplo, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y en menor medida pequeñas cantidades de azufre, sodio, cloro, flúor, potasio, hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto es lo que sabemos por la ciencia, porque la ciencia lo ha comprobado. Asimismo, yendo más lejos, podríamos hablar de una subdivisión de este cuerpo físico en diferentes cuerpos o sistemas, como por ejemplo el óseo, el muscular, el nervioso, el circulatorio, el linfático, el tubular y el cutáneo. Eso es básicamente lo que estudia la ciencia, porque esto está comprobado por ella. Pero lo mismo acontece con los planetas y el universo con respecto a la astronomía. La astronomía se ocupa de la parte visible del universo, calcula el volumen, las distancias entre planetas y las galaxias, sus órbitas, los compuestos químicos, etcétera, 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 y ha avanzado muchísimo en los últimos años. Hay grandes y formidables telescopios que ayudan a esto y que hoy día emplea. Pero, así como la medicina no puede encontrar, por lo menos por ahora, eso que llamamos alma, no la puede ni medir ni pesar, la astronomía no puede tampoco comprobar aquello que llamamos el logos. En ambos casos, el hecho de que la ciencia hoy en día no pueda comprobarlo no significa que no exista. América existía antes que Colón la descubriese, mucho antes de 1492. Entonces, para no entrar en una discusión estéril con estos temas que voy a desarrollar a continuación, te pido que por lo menos lo tomes como una hipótesis. Volviendo a la cuestión de los cuerpos, podemos decir, esotéricamente hablando, que además de este cuerpo físico que acabo de nombrar con su composición química, hay otros cuerpos que lo interpenetran. Ellos son el doble etérico, el cuerpo astral o emocional, el cuerpo mental, que recuerda que lo podemos dividir después en dos, como veremos, en manas inferior o mente inferior y superior, que es el cuerpo causal, donde se encuentra la mente superior, el cuerpo intuicional o búdico y el átmico, y el cuerpo átmico. Ahora bien, de acuerdo a los libros ocultistas, los planos átmico, búdico y mental constituyen los niveles de expresión de la llamada tríada espiritual o expresión monádica, tal como se expresa por medio de lo que se llama el yo superior en el tercer subplano del plano mental. Estos tres primeros planos del plano mental configuran lo que se llama el plano mental superior o manas superior. Recuerda, manas o mente. Por consiguiente, podemos enfatizar entonces que el aspecto más concreto de la mónada, o manas inferior, constituye el intelecto humano en el cual, al estar relacionado con los componentes kármicos y sanskaras invocados por los factores emocionales del plano astral y físicos, constituyen la identidad psicológica que venimos estudiando en este curso, que técnicamente la definimos como la personalidad humana. Estos cuerpos del hombre que acabo de mencionar se interpenetran, al igual que los planos del sistema solar. Desarrollemos un poco mejor esto para entenderlo mediante un gráfico.
Habíamos hablado de los planos del sistema solar y expresé que el logos, actuando sobre la materia del espacio, sobre Mula Prakriti o materia raíz, cambiaba el equilibrio en que se encontraba esta o esa materia raíz, creando así los átomos de los planos inferiores. Entonces teníamos este gráfico en 2 dimensiones, simbolizando los planos, 7 planos, con sus correspondientes 7 subdivisiones. Pero estos planos que estás viendo, se interpenetran, planos que se van densificando para llegar al plano físico, siendo el plano físico el más denso de todos. Por eso, cada subdivisión que ves, debes interpretarla de mayores densidades a medida que nos vamos acercando al plano físico, que es el plano más denso. A los planetas en ocultismo, o por lo menos en teosofía, se les conoce como globos. Por ejemplo, la Tierra, el planeta en que vivimos, es uno de una serie de 7 globos. Esa serie se conoce como cadena, y la Tierra es el más denso de los 7 globos de su cadena. Pero esto será motivo para charlas futuras. No quiero explayarme con esto ahora. Lo que quiero significar es que un globo contiene contrapartes, materia de los otros planos que lo interpenetran. Por ejemplo, la Tierra como globo físico, porque su materia más densa es justamente el físico, posee sus contrapartes más sutiles de materia astral, mental inferior, superior, materia búdica, átmica, etcétera, etcétera. Estas contrapartes no ocupan un lugar separado y distinto en el espacio. Por el contrario, ocupan la misma posición, pero la materia de los planos superiores, al ser más sutiles que la de los planos inferiores, se interpenetran y se extienden más allá de la periferia de estos, como si fuera un aura, así como por ejemplo el cuerpo astral humano, se interpenetra y se extiende más allá del cuerpo físico. Por esto, podríamos representarlo así. Si bien debes pensar que a medida que nos acercamos al color rojo, como ves aquí, se va haciendo más sutil, aunque los he dibujado todo con la misma intensidad, pero simplemente para que puedas ver con más claridad este gráfico, como si fueran las capas, te reitero, de una cebolla, siendo el color rojo en realidad el más sutil de todos, el índigo lila el más denso. Ahora quiero volver a los cuerpos del hombre. Quiero hablar en este caso del doble etérico, para mostrarte algo. Los otros cuerpos los desarrollaremos más adelante. Cada partícula sólida, líquida y gaseosa del cuerpo físico está rodeada de una envoltura etérica. Por eso el doble etérico se llama así, porque es un duplicado perfecto de la forma física. El cuerpo físico está constituido por los elementos más densos de los subplanos del plano físico, o sea, sólido, líquido y gaseoso. Y el doble etérico de los 4 subplanos más sutiles restantes del plano físico, de los 4 subplanos superiores. Su apariencia, para la visión clarividente, es de un color gris violáceo o azulado y ligeramente luminoso, y tiene 2 funciones principales. La primera función es la de absorber prana o vitalidad y distribuirla al cuerpo físico. La segunda es actuar como puente entre el cuerpo físico denso y el cuerpo astral, o sea, transmite la conciencia de los contactos sensoriales físicos por medio del cerebro etérico al cuerpo astral y de otras esferas superiores al cerebro físico y al sistema nervioso. Me voy a detener un momento en la palabra prana antes de continuar. Prana es una palabra que deriva del sánscrito. Pra, que significa fuera, y an, alentar, vivir, moverse. Por eso podríamos entenderla como aliento de vida o energía vital. Si la relacionamos con la vida una, por ejemplo, el pensamiento hindú enfatiza que no existe más que una vida, una conciencia, entonces esta palabra prana se la ha empleado para representar a la energía del uno,
De ahí que se pueda expresar que la vida de cada plano es el prana de ese plano en particular. En los libros hebreos, por ejemplo, este aliento de vida lo llaman nepesh, aunque no es estrictamente prana, sino que estaría combinado con el principio que sigue, que es el kama o deseo. Pero en términos occidentales, en el plano físico, el prana se lo describe mejor como vitalidad, como esa energía integradora que mantiene unido un determinado organismo. Prana o vitalidad existe en todos los planos, además del físico. Está en el astral, en el mental, en el búdico y demás. Prana es como la masa a la cual se adhieren los 7 rayos, como veremos después. Pero quiero llegar con esto al siguiente asunto. Tanto en el doble etérico como en los demás vehículos hay ciertos centros de fuerza o chakras, como también se lo llama. Aquí tenemos nuevamente otra palabra sánscrita, que chakra significa rueda o disco giratorio. Estos chakras están en todos los individuos, pero el grado de desenvolvimiento varía considerablemente. Cuando están muy desarrollados, brillan como si fuesen pequeños soles en miniatura. Básicamente, los chakras etéricos, tienen 2 funciones principales. La primera función es la de absorber y distribuir prana o vitalidad al etérico y al cuerpo físico. Y la segunda es traer a la conciencia física la cualidad inherente al centro astral correspondiente. De hecho, la falta de desarrollo de estos centros explica por qué no se puede traer a la memoria del cerebro físico las experiencias astrales. Pero todo esto que estamos hablando es por lo siguiente, y más que nada, tratando de vincular esta charla con la anterior, podemos decir estos puntos básicos. Primero, recordemos siempre la ley de correspondencia y tratemos de integrar el microcosmos con el macrocosmos. Y segundo, el ser humano, el microcosmos, tanto en su naturaleza espiritual como en su expresión física, es un septenario. Entonces, de lo expuesto se desprende lo siguiente. El estudio oculto nos lleva a introducirnos en la consideración de que estos 7 chakras o centros de fuerza alojados en el cuerpo etérico del hombre, con las diferentes glándulas endócrinas relacionadas con los chakras. Entonces, tenemos que el centro coronario lo relacionamos con la glándula pineal, el centro del entrecejo con la pituitaria, el centro laríngeo con la tiroides, el cardíaco con el timo, el plexo solar con el páncreas, el sacro con las gónadas, que son los testículos y los ovarios, y la base de la columna vertebral con las glándulas suprarrenales. Lo significativo es que el orden que rige para los centros etéricos y para las glándulas endócrinas es idéntico al que se manifiesta por medio de los planetas que constituyen nuestro sistema solar o macrocosmos. Al igual que los chakras, los planetas están regidos por rayos y a través de ellos, de los planetas, estos rayos se manifiestan. Entonces, continuando con este diagrama, podemos decir que para el hombre común, estos planetas se relacionan con estos centros y glándulas. Plutón con el coronario y la glándula pineal corresponde al primer rayo. No voy a abrir el tema de los rayos ahora para no confundirte, simplemente los estoy mencionando, los estoy nombrando. Venus, relacionado con el centro del entrecejo y la pituitaria, corresponde al 5.º rayo. La Tierra, nuestro planeta, al centro laríngeo, a la glándula de la tiroides y se relaciona con el 3.er rayo. Júpiter, al centro cardíaco, al timo, y corresponde al 2.º rayo. Luego tenemos la Luna con el plexo solar y el páncreas y se relaciona con el 4.º rayo. Continuamos con Marte, con el sacro y las gónadas, concerniente al 6.º rayo. Y finalmente nos queda Urano, que lo vinculamos
a la base de la columna vertebral, a las glándulas suprarrenales y al séptimo rayo. Y voy a hacer dos aclaraciones. La primera es, la vinculación de este diagrama hace referencia al hombre común, condicionado mayormente por planetas no sagrados. Cuando digo hombre común, me refiero al género humano, al hombre común, tanto mujeres como hombres. La segunda aclaración es que la Luna, que simbólicamente en astrología se la toma como planeta, lo mismo que el Sol, en realidad está simbolizando a un planeta oculto, ya que la Luna no emite ningún tipo de energía. Es como quien dice la carcasa, el cadáver de un planeta extinto de una ronda anterior, que con el tiempo se irá como desintegrando. Las cadenas y las rondas planetarias serán desarrolladas en charlas futuras. Sería muy inoportuno abrirme ahora sobre este tema porque no entenderías nada. Ahora bien, acabo de decir unas palabras que no quiero que pasen desapercibidas. Dije el hombre común y planetas no sagrados. Veamos con detenimiento esto. Cuando se habla del hombre o mujer común, se hace referencia al individuo no iniciado. Sin entrar en demasiados detalles, ahora para que no se extienda tanto esta charla, que ya de por sí veo que es muy extensa. Cabe recordar, como hemos visto, que la evolución marca primero un estado que podemos decir, para diferenciar nuestro estudio, primeramente involutivo, en donde el desarrollo es el descenso a la materia, atravesando en eones de tiempo por los diferentes planos como esencia monádica, posteriormente se ingresa en el reino mineral, luego al vegetal, después al reino animal, hasta finalmente ingresar al reino humano, y esto lleva eones, como te dije, de tiempo. Toda esta situación la veremos en las charlas venideras cuando se hable de los esquemas evolutivos, las cadenas y las rondas planetarias. Pero puedo decir ahora que hay, además del reino humano, que se conoce como el cuarto reino, ya que precede al mineral, vegetal y animal, un quinto reino que es al que está avanzando actualmente la humanidad. Entonces, nos encontramos en la actualidad con diferentes niveles de conciencia entre las personas, desde el salvaje al primitivo, como los más refinados y evolucionados. No se trata de niveles sociales ni culturales, ni grados de inteligencia, sino de grado de conciencia, hasta llegar al hombre de ideales. Paso siguiente se entra en una nueva etapa que en términos místicos se habla del sendero, y posiblemente hayas escuchado o leído sobre lo que es la jerarquía planetaria, los maestros y el sendero. De no ser así, lo estás escuchando ahora por primera vez. El punto es, por una parte, el hombre común, luego el hombre de ideales y los iniciados que están saliendo de la etapa humana. Estas iniciaciones son iniciaciones de la conciencia, expansiones de conciencia producto de la evolución. Pero como arriba es abajo, o como abajo es arriba, los logos planetarios, también evolucionan y tienen iniciaciones. No son como las humanas, son infinitamente mayores, son iniciaciones cósmicas. Entonces aquí se habla de planetas sagrados y no sagrados. Los planetas no sagrados, como la Tierra, no han alcanzado todavía la quinta iniciación cósmica. Por eso se llama sagrados a los que ya la han alcanzado. Volviendo a nuestro tema, tenemos entonces al hombre evolucionado como un adepto o un alto iniciado, en el cual los chakras están relacionados con los planetas sagrados. La evolución los sitúa bajo una influencia directa con estos planetas. De hecho, podemos inferir en nuestro esquema esta vinculación de la siguiente manera. Vulcano, vinculado al chakra coronario y al primer rayo, a diferencia de Plutón. Venus, al entrecejo y al quinto rayo. Saturno, al centro laríngeo y al tercer rayo. Júpiter, al centro cardíaco y relacionado con el segundo rayo. Mercurio, con el plexo solar y relacionado con el cuarto rayo. Neptuno, con el sacro y el sexto rayo. Y finalmente tenemos a Urano, vinculado con la base de la columna vertebral y al séptimo rayo. Antes de continuar, quisiera hacer otro comentario. En astrología esotérica, Vulcano es considerado como un planeta real, aunque todavía no haya sido descubierto.
Se piensa que es un planeta intermercurial, o sea, entre el Sol y Mercurio, y que es de un tamaño muy pequeño. Este nombre aparece, creo que más o menos para 1850 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, pero más o menos anda por ahí, una discusión entre dos astrónomos que discutían un supuesto tránsito de un planeta intermercurial. Al parecer, un tiempito después, creo que 2 o 3 años después, un médico de origen francés, aficionado a la astronomía, también observó el tránsito de este planeta, lo que generó una nueva discusión. Y se acordó emplear el nombre Vulcano a este supuesto planeta intermercuriano. En la escuela de Huber, por ejemplo, lo relacionan estrechamente con el Sol, el alma y el yo transpersonal. En la mitología, Vulcano era el herrero de los dioses y de alguna forma en la astrología esotérica forja los lazos como un herrero entre el yo personal y el transpersonal. Bueno, después de esta acotación, continuemos. Tenemos entonces una naturaleza septenaria del hombre, 7 cuerpos que se interpenetran con distintas densidades de materia. Vimos también los 7 chakras o centros de fuerza y su vinculación con ciertas glándulas del cuerpo y una relación con los planetas del sistema solar, con planetas sagrados y no sagrados. Además, se mencionó sin entrar en detalle los rayos, que también son 7. Los planetas actúan como expresiones y transmisores de las influencias del rayo, y en relación al hombre, esta interacción depende de varios puntos. El primer punto es el grado de evolución. El segundo está relacionado a nuestro enfoque de la vida, como se dice, arriba o debajo del diafragma, con lo que de alguna manera está relacionado con el primer punto. El tercero, con los rayos de la personalidad y del alma. Y el cuarto punto, si los chakras o centros están despiertos o dormidos. El maestro tibetano expresa que los centros de los iniciados están regidos por los 7 planetas sagrados y en el hombre común dominan algunos de los planetas sagrados y no sagrados. El desarrollo de los rayos será motivo de otra charla. Bruno Huber desarrolló un método para saber astrológicamente, mediante la carta natal, cuáles son los rayos motivadores en cada individuo. Y hablo de rayos y no de rayo, porque tenemos, por ejemplo, como veremos en otra charla, el rayo monádico, el rayo del alma espiritual, el rayo de la personalidad, el rayo del cuerpo físico, etc., que abordaremos en otra charla con una explicación más detallada, un método que propone Huber para verificarlo en el Radix. Paso seguido, y como último ítem de esta charla, que se ha hecho muy larga, quiero retomar lo que venía expresando. Quería relacionar la ley de correspondencia, vincular el micro con el macrocosmos para cerrar este vídeo. Comenzando por la constitución septenaria del hombre, con 7 cuerpos, con 7 chakras. El cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo astral o emocional, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Asimismo, hablamos de los 7 grandes centros etéricos de distribución de energía, que comúnmente se les llama chakras, cada cual con su correspondiente glándula endocrina. En el macrocosmos, en el sistema solar, estos chakras están representados por 7 planetas sagrados que distribuyen la energía de los 7 rayos que provienen del logo solar. Y asimismo, como un fractal, el logo solar es un centro etérico, un chakra de lo que podríamos decir de una entidad mayor, que en ocultismo se le nombra como aquel del cual nada puede decirse. Para comprender esto, deberíamos remontarnos a la teoría del hilozoísmo, la cual manifiesta que todo tiene vida, desde el átomo más diminuto a la galaxia más grande. Si aceptamos el hecho que la partícula más diminuta tenga vida, deberíamos aceptar que el planeta en que vivimos está vivo.
Por ejemplo, si vemos nuestro microcosmos, muchas células juntas llegan a formar estructuras mayores, hasta llegar a formar algo tan complejo como es el ser humano. Cada entidad, no importa su tamaño, si es grande o pequeña, está viva y vive dentro de un cuerpo de un ser más grande, ocupando un sitio determinado en la escala evolutiva. Por eso, los planetas de nuestro sistema solar y también de otros son expresiones externas de otras vidas más inmensas y así infinitamente. Como el fractal, podríamos llegar a nuestra galaxia y seguiríamos luego combinando galaxias, repitiendo el mismo proceso como el fractal. Douglas Baker expresa en Los 7 rayos, una clave hacia los misterios de la psicología esotérica, lo siguiente: la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos, es un ser vivo y sensible, cuya conciencia evoluciona obedeciendo a las mismas grandes leyes del ser que nos gobierna tanto a nosotros como a los átomos más pequeños. Durante muchos siglos, a nuestro sistema solar se le ha llamado el gran hombre de los cielos, y este ser, a su vez, constituye el centro del corazón de otro ser mayor, que incluso los iniciados más avanzados pueden apenas intuir. No nos extraña entonces que, refiriéndonos a dicho ser, lo llamemos aquel del cual nada se puede decir. La concepción de nuestro sistema solar viene de la constelación de la Osa Mayor y de la constelación de las Pléyades, cuyas corrientes de vida son septenarias. Los dos logos de diferentes polaridad o progenitores concibieron o iniciaron a un elevado y excelso adepto de la gran fraternidad blanca de Sirio, como futuro señor de nuestro universo o sistema solar. Puedo también citar sobre este tema a Vicente Beltrán Anglada, que dice que tanto la constelación de la Osa Mayor como de las Pléyades son septenarias, siendo la Osa Mayor de orden positivo y de carácter masculino, las Pléyades de orden negativo en relación a la Osa Mayor y de carácter femenino. La conjunción magnética de ambas constelaciones determinó una respuesta desde Sirio, perteneciente a la constelación del Can. Nuestro sistema solar, en su totalidad, se encuentra en el plano físico cósmico de un sistema de 7 planos que constituyen la vida expresiva de un gran ser cósmico, aquel del cual nada se puede decir, siendo la concepción física de nuestro sistema solar y encarnación del logos de nuestro universo. De este triple misterio, al cual hacen referencia sutil y mística la mayoría de los llamados libros sagrados de la humanidad, se deriva la concepción, estructura física y expresión psicológica de este universo de cuyo contenido espiritual formamos parte. La estructura espiritual y física de nuestro universo se fundamenta en dos grandes corrientes de vida septenaria que fluyen por medio de las constelaciones de la Osa Mayor y de las Pléyades. De la organización de estas corrientes de vida se desprende la creación de los 7 planos de nuestro sistema solar. El Logos también evoluciona a través de sus creaciones y oleadas de vida. Cada oleada de vida penetra más en la materia, haciendo un mundo cada vez más complejo, hasta que adquiere la autoconciencia en el reino humano, para luego tomar conciencia del Logos, o eso que llamamos Dios, y se establece una conciencia recíproca, con la diferencia que una es cósmica y la otra es humana. Cuando observas tu mundo interior y la mente se enfoca y obtienes una percepción y comprensión directa, uno se libera del apego y de las formas transitorias. Desaparece lo tuyo y lo mío. Desaparece mi religión, tu religión, mi vida y tu vida. Solamente es la vida una. La crisis en que vivimos no es de carácter social, no es de carácter política, tampoco es económico, no es de recursos. La verdadera crisis a la que se está sujeto es una crisis de conciencia, derivada
de la incapacidad de conocernos a nosotros mismos y experimentar nuestra verdadera naturaleza. La incapacidad de ver nuestra naturaleza en todo, en nosotros y en los otros, que somos nosotros mismos, como el artista y el arte, que son inseparables. Al igual que los sueños, que cuando te despiertas, todos los personajes del sueño eras tú. Cuando la mente está en calma, el cielo y la tierra no están separados. Hay una sola conciencia. Eres los ojos del Logos, los ojos de la creación, los ojos del universo que se observa a sí mismo. Cada uno y cada cosa que observas, eres tú.